Eso fue el asalto al Monterrico, donde estaba la sede del Partido Comunista Peruano. No, eso fue antes. Pero te cuento, pues, te voy a contar, hermano, no te preocupes, te voy a enseñar. No, yo soy generoso. ¿No? Pero tienes un medio como La República que cuando Néstor Serpa Cartolini sospechaba, porque no tenía forma de saberlo, evidentemente, sospechaba que había un túnel, salió con una portada así, diciendo el túnel sí existe. Claro. Eso de ser un miserable, un infeliz, en mi opinión, un traidor. Cuando tú dices hubiese, estás suponiendo. Yo no te estoy hablando de suposiciones, yo te estoy diciendo dos factos. Fujimori hizo el golpe y después de su gobierno se derrotó el terrorismo. Pero a mí me da mucha risa cuando la gente que tiene tendencias progresistas se rasga las vestiduras con la resistencia. La resistencia, por lo menos en el 99.9% de los casos, lo que va es a insultar a gente que es despreciable. Pero cuando los vándalos tiran piedras, bombardas, bombas molotov, avellanas y gritan mátenlos a los policías y destruyen la propiedad pública y privada, es derecho a la protesta, no los repriman por favor. Pero la resistencia que va a insultar, oh, qué horror, qué violencia, fascismo, fascismo, por Dios. Lo que hizo Fujimori es entrar a las universidades violando la autonomía universitaria y llevarse a quienes eran sospechosos de ser senderistas o emergentistas. Hermanito, te había dicho hace un rato, es de un romanticismo gigantesco del mundo de colores y unicornios y arcoíris pensar que se pueden hacer las cosas sin pagar un costo. Lenin Facho te podemos decir, ¿no? Sí, claro, claro. Y tienes tu gente, ¿no? Tienes tus hinchas que dicen, para eso vine, que venga Lenin Facho, te pedían ¿Y por qué desde ese dices tiempo. Lenin Facho? Por la cara, pues. ¿Pero qué predicas? ¿Qué es lo que tu lema? Extrema derecha autoritaria. Habías mencionado que los medios de comunicación van a tener un rol fundamental en estas elecciones. ¿Yo? Al menos según nos lo indica producción. O si me equivoco, por favor, ¿qué opinas tú del rol que va a tener los medios de comunicación para estas elecciones? Los medios de comunicación. No sé qué tanto los medios de comunicación. Vamos a meter a los canales de streaming también, que están creciendo bastante. Y yo creo que va a seguir siendo importante lo que se diga o se deje de decir en los medios de comunicación y en los medios virtuales también, ¿no? Muy bien. Tú en algún momento me parece haber visto que te mencionas, que te consideras a ti mismo como marxista-leninista, ¿no? No, jamás. ¿Mariateísta? No. ¿Cuál No, es yo tu- realmente soy de extrema derecha. Ya. El Sí. saludo fue, Romano, fue una bromita, es pero... extrema derecha? Yo no creo que sea extrema derecha. ¿Ah? Es que yo sí soy de extrema derecha, Por pero ejemplo. vamos a decirlo filosóficamente. Y yo no creo en la democracia. No creo en la democracia. ¿Tú crees que hay dictadores buenos? Sí, y totalmente. Totalmente. ¿Cuáles son los peligros de la democracia? Las falencias. Lo que estamos viendo en todo el mundo actualmente. Y te voy a decir una cosa. La democracia le dio a Perú el peor gobierno de su historia, y si no, rosa en el palo, Alan García, y la dictadura Alberto Fujimori nos encaminó en el mayor rumbo de crecimiento probablemente en nuestra historia. Pero el segundo- Situación similar, permíteme rapidito, con Chile. Singapur es un gran ejemplo. Bukele, para mi gusto, es un filo dictador que lo está haciendo genial. Pero no vas a negar que el segundo gobierno aprista del 2006 al 2011 nos hizo crecer hasta 9.1% en plena democracia. Es correcto, montado sobre las bases que dejó Alberto Fujimori con precios de los commodities que estaban en alza, y fue un buen gobierno, Alan, Y ciertamente. no estoy seguro, Ciertamente. porque recuerda que allí entró Julio Velarde, entonces tienes que dar crédito también a la elección sabia que tuvo en el BCR. Por supuesto, Julio Velarde es un gran artífice de la estabilidad que tenemos actualmente. Y, perdóneme, no es que quiera ponerle el tema, pero te lo comentaron porque yo ayer vi que tú estabas conversando con Jorge Ugarte, y en un Anteayer, punto, sí. anteayer, y en un punto tú querías hablarle sobre el tema de Fujimori. Y me parece que la señorita Brenda, no sé, no creo que lo haya hecho a propósito, pero como que no dejó que se entablece ese leyó pequeño 3 debate. comentarios. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí, ¿Quisieras sí. retomarlo? Sí, por supuesto, vamos. porque yo Bueno. considero que... Tú no consideras que Fujimori derrotó al terrorismo en el Perú. No, porque hay otros factores que explican, y permíteme explicarlo en 3 escucho. argumentos. Primero, recuerda que en el año 89 se fusionan varias instituciones. El ¿Correcto? Ministerio de Defensa se crea a partir del Ministerio de Aviación, de Guerra y de Marina. Ajá. También se crea la Policía Nacional del Perú. Es decir, se fusiona la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones de Perú. Se crea a finales del primer gobierno aprista el GEIN. ¿Correcto? Entonces es aquí donde inicia exclusivamente la labor de buscar al señor Abimael No es correcto. Guzmán. El GEIN al comienzo tenía dos divisiones. Una que estaba a cargo del general Marco Miyashiro, encargada de investigar y perseguir al MRTA, y otra a Sendero. En un momento, por tema de Los prioridades, altos se cabecillas. unificaron y se dedicaron exclusivamente a Sendero. Entonces, también tienes que considerar que los comités de autodefensa Que fueron las armados y campesinas, equipados y entrenados por el señor Alberto Fujimori. No, Porque sí, pero eso es recién, cierto. desde Tenían el mucho 83. tiempo, claro, pero estaban en nada. El señor Alberto Fujimori, eso es un facto, les dio entrenamiento, equipamiento. Desde el 83, los empoderó. Fernando Belaúnde entrega armamento a estas rondas campesinas. El nivel de entrenamiento, equipamiento y empoderamiento de los comités de autodefensas no tenía precedentes en el gobierno de Fujimori, pero te cuento otras cosas, ¿no? Porque evidentemente el GEIN capturó a Abimael Guzmán y eso era fundamental porque era una organización sumamente jerárquica.
y por eso son héroes que merecen todo nuestro respeto y admiración, pero no fue lo único que había que hacer. Porque Abimael personalmente ni ponía bombas, ni secuestraba niños, ni le abría el vientre a las mujeres embarazadas. Eso lo hacían un montón de terrucos que había que capturar y perseguir. El Gein no hizo de todo. ¿Qué cosas hizo Fujimori? Conoce la ley de arrepentimiento, me imagino. Adelante. Sí. La ley de arrepentimiento la promulgó el señor Alberto Fujimori, el mejor presidente de la historia, post-golpe. ¿Ok? Y gracias a esa ley se capturó una cantidad ingente de terrucos, muchos más que en el gobierno de Alan y que en el gobierno de Belaunde, incluido a Arana o Sotil, como lo conocían los de Gerin. ¿Tú sabes quién es Arana? ¿Quién es Sotil? El señor Arana. Arana, Sotil. Arana Sotil. Sotil lo llamaban los del Gerin, era Arana. ¿Qué opinas de Apellido Vladimiro Arana. Montesinos? Un genio que fue muy corrupto. Claro. Un genio corrupto. Un genio Un corrupto. genio maligno. Genio de la inteligencia. no solo Un es- blanco sí, tiene claroscuros. Es un tipo agridulce, Oye, ¿no? pero no ¿Y hoy solo qué opinas puede de la ser ley de corrupto. amnistía, por ejemplo? Me parece genial. Me parece genial, pero permíteme por favor retomar. Esta ley de arrepentimiento, además de capturar muchos terrucos, permitió que Arana dé información fundamental que desembocó en la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Porque él tenía dos opciones. Cuando lo capturaron, él no quería hablar. Esto fue el asalto al Monterrico, donde estaba la sede del Partido Comunista No, Peruano. no, eso fue antes. Pero te cuento, pues, te voy a contar, hermano, no te preocupes, te voy a enseñar. No, yo soy generoso. A ver, cuando lo capturan a Sotil, que era encargado del instituto de las finanzas de Sendero, él no quería hablar. Entonces le dijeron, Bonilla y Gil, del Gein, le dijeron, hermano, tienes dos opciones. O te acoges a la ley de arrepentimiento promulgada por Fujimori y te vamos a dar beneficios y delatas a los cabecillas, o pagas las consecuencias y te vas a cadena perpetua por la ley también promulgada por Fujimori post-golpe, y Arana eligió dar la información que desembocó en la captura de Abimael, pero no fue lo único. Porque también Fujimori retomó el control de todas las cárceles, que eran centros de planificación. Los miembros del personal de la cárcel no tenían ni siquiera llaves de las celdas, de los pabellones. Fujimori puso disciplina, puso orden, retomó. Igualmente, las universidades que eran centros de reclutamiento. No me puede decir que eso no fue importante. El Le grupo devolvió la moral. Colina, ¿Ah? El grupo Colina, El Grupo Colina fue un grupo de patriotas, en mi opinión. Sí. incluso asesinando a 8 personas, entre ellas un menor de edad. El menor de edad es lo único que yo realmente lamento. Que Para usted todos no fueron fue- terroristas, Sí, incluyendo los que estaban en la universidad. También, Cantuta. totalmente. Ellos yo creo que fueron responsables del atentado de Tarata. Pero para retomar, porque quiero redondear la idea, te Es prometo no me necesario. demoro mucho. Sí, totalmente. Retomó el orden en las universidades, en las cárceles, le devolvió la moral y el equipamiento a las Fuerzas Armadas, que tener tu tropa con la moral alta es fundamental en una guerra contra el terrorismo. ¿Sabías que los Ashanikans estaban en un campo de concentración, los nativos Ashanikans? ¿Sabías? Los Ashaninkans fueron los encargados de votar al MRTA. Estuvieron también recluidos por Sendero Luminoso en un campo de concentración donde los esclavizaban y los sometían a unas torturas que si las narrase no solo se bajan el video sino el canal. A ellos no los liberó el GEI. Claro. Y era importante Pero- liberar a los nativos Ashanikans, Sí, ¿cierto? el problema de Fujimori fue no haber, para mí, privatizado Petroperú. Sí, muchas cosas. Pero déjame terminar, perdóname que sea antipático. 3 cositas más. La Adelante. estrategia de Fujimori. Lo reconoce la Comisión de la Verdad, que permitió reducir significativamente las violaciones a los derechos humanos que se cometieron con Belaunde y con Alan García. Significativamente. Eso es estrategia. Pero ya estaba en declive. Y El el- Sendero y el Luminoso, desde la rescate, caída el- del muro de Berlín y desde la disolución de la Unión Soviética. Ya no recibían ni siquiera Cuando apoyo Fujimori externo. toma el poder, Sendero controlaba un vasto territorio en el Perú. No, no le Y aparte funcionó. también De hecho, aquí está el rescate más famoso y exitoso del mundo, que estuvo a cargo de la otra sanguinaria y salvaje organización terruca llamada MRTA. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. O sea, hizo una serie larga de cosas como para que vengas a decir que porque Fujimori no fue con su revólver a arrestar a Abimael Guzmán, no derrotó al terrorismo. En ningún Hizo, momento señalé eso, hizo estimado. muchísimas cosas muy claras para poder derrotar el terrorismo. El presidente no tiene que capturar a nadie, tiene que tener estrategia y voluntad política, y él lo tuvo. ¿Y Facto ¿Qué de piensas de factos. Keiko Claro, Fujimori hoy esa en de día? Keiko, pues. Keiko, muy mala. Yo me he peleado muchas veces con los keijistas. Yo soy fujimorista albertista. Creo que ahora hay dos corrientes. Sí, hay una corriente, sí, hay una división. Sí, entonces. yo lo he dicho claramente, y si me atacan, yo no tengo ningún problema. A mí que me digan del A a la Z, yo soy Está bien. infunable. Pero me he peleado con keikistas porque me parece una pésima líder, me parece que es tonta, por decirlo suave, me parece que es pusilánime, que es mercantilista, me parece una nefasta líder política. Y no debería participar en las elecciones. No. No debería postular. ¿Y por qué votaste ¿Por entre qué? Keiko y ¿Por qué? Pedro Sí, Castillo? porque Keiko, pues, evidentemente. Y en primera vuelta, ¿Por qué? porque Y voy a volver a votar por qué. No me parece una maravilla, pero entre lo que hay, claramente me parece un marrón. ¿No les parece peligroso que diga a cualquier periodista objetivo terrorismo caviar? ¿Recurrir al derroqueo? Al terrorismo. A ver, Terrorismo, ¿a qué llamas la expresión. periodista objetivo? Porque en este país yo creo que el 90% de los periodistas son nefastos. Estoy refiriéndome Nefastos. a los pequeños medios de comunicación que ganan concursos internacionales como Ojo, Público o recientemente a los medios progres, los medios progres. entre Los medios ellos. progres. hablando de A mí, grupo La ¿El República. foco te parece un medio bacán? No me parece
con credibilidad por lo que pasó Ah, a nuestra qué bueno. invitada, pero Qué bueno. hay varios que sí. También me ha dicho una mentira, pero a mí no me interesa, me ha difamado, pero a mí no me interesa Para mí denunciar esos a nadie. medios en verdad son caviares que se Son progresistas, yo en los medios progresistas, yo leo de todo, yo leo hasta Huayca, le veo de veces. Claro, está bueno Obviamente, leer todo, ¿no? obviamente, porque así te puedes comparar y puedes ver quién te miente y quién no. ¿Y en qué medio confía más? Aparte de Expreso, te escribo yo, hermano. No me digas Willax, por favor. Últimamente no veo mucho Willax, pero me parece 100 veces más confiable que todos los medios progresistas que has mencionado. ¿Ah? ¿Qué te parece la República? La República, me parece, que Nefasto. tuvo dos etapas. Ah, caramba. A La ver, etapa cuéntame. del año 84, donde fueron sus inicios, donde revelaron evidentemente las masacres extrajudiciales, y después post-Fujimorato, cuando cae la dictadura y finalmente tienen un rol un poco más centrista. De o como tú Cuba, lo ¿qué llamarías, opinas? Yo caviar. creo que la Eso República es es el ultraizquierdista, se puso al Como- TLC, como se puso no, al TLC, se opone a todo. Ahora dice que Bessie Chávez es prácticamente una República? mártir, ¿no? ¿La También- República? Claro, y ahora dice que Mario Vizcarra tiene posibilidades de ganar. La República es un medio activista político, no es un medio de información. Pero todos son activistas. Miren esta portada. El ¿Qué Perú dice? dice no al golpe. No, al El golpe, año de- no, el Merino, 15 de Merino no me representa. noviembre. Merino no me representa. Claro, pero eso fue todos los medios No, que se Sí, conglomeraron. y por eso te digo que el 90% de la prensa en este país, incluido Y medios digitales, son Expreso- mercenarios con micrófonos. Expreso no le parece también activista porque en el año 2020, a vísperas de las elecciones, pidió votar por Marta Chávez, el número 1 de Fuerza Popular. Literalmente estaba en la parte de arriba. Podría ser. Entonces todos terminan siendo, sin querer, activistas a vísperas de los sufragios. ¿No cree? A víspera de los sufragios podría Como en otros ser, países, ¿no? pero tienes un medio como La República que cuando Néstor Serpa Cartolini sospechaba, porque no tenía forma de saberlo, evidentemente, sospechaba que había un túnel, salió con una portada así, diciendo el túnel sí existe, Claro. camarada. ¿Tienes dudas, camarada? para tirarse- ¿Sospechas? para Sí tirarse existe. abajo. Y le puso su El planito. operativo. Nunca dijo camarada, pero sí. Te estoy haciendo un jueguito, ¿no? Dijo, el túnel Reglas sí claras. existe. ¿Tú sospechas? Sí, sí existe, camarada. Claro. Eso de ser un miserable, un infeliz, en mi opinión, un traidor. Ahora hay que cambiar un poquito de tema. Veo que eres una persona aguerrida, que te Sí. gusta defender, ¿no? ¿Qué piensas, por ejemplo, con el tema de la compra de los aviones de guerra, que fue muy cuestionado y muchos decían que habían otras prioridades? No me gustaría saber tu opinión. Me parece que el arsenal militar es como el remedio de la abuela. El remedio de la abuela. Sí. ¿Para qué le das remedio a la abuela si estás bien? Es que si no se lo da, se pone mal. Un país tiene que tener una fuerza Hay que militar invertir en importante. seguridad, ¿no? Y hace un poco vimos al Orate, el terrorista drogadicto y alcohólico e infiel de Petro, en un conato de guerra que si se metía 2 tiros más, de repente terminábamos en guerra. Yo no sé por qué piensan que es tan imposible si tenemos Claro, varias sí, guerras está actualmente loco, en el se mata, mundo. ¿no? ¿Sí o no? Azerbaiyán con Armenia, en el Medio Oriente, Rusia con Ucrania, ¿por qué no podría? Basta con que un orate como él se le suelten los cables y podemos irnos a una guerra. Y la única manera de poder prevenir eso es tener un arsenal que disuada a tu potencial enemigo. Estoy totalmente de acuerdo, las Fuerzas Armadas son fundamentales. Bueno, es aquí donde Discrepamos. básicamente discrepamos. Para variar. Es David decir, está bueno, en defensa, contra. en primer lugar, Está buena y los discrepancia. sectores lo dejamos. No, yo no hablo de lugares. He dicho que es importante tener un equipamiento Pero militar. ¿cuándo fue la última guerra o el último conflicto? Yo ¿En me Ecuador, remonto bueno? desde el año 95 con el Sí. CENEPA. Entonces, Y, o sea, para ti esto con Petro no te dijo nada. ¿No? es que Si se le tú te soltaba das un cuenta- poquito, un si tú te traguito das más, cuenta- un traguito más y estábamos en guerra, si tú hermano. te das Y perdíamos, cuenta, ¿no? ya Porque tienes pasaron más como equipados, 2 ¿no? o 3 No. semanas No perdíamos desde otra vez. la última declaración directa. No, yo del sé, mandatario. no, va a quedar en nada. Sí, entonces, Pero ¿por lo que qué? te estoy diciendo es que si un orate como este, que mañana más tarde puede ser Jara, creo que se llama el chileno, puede ser cualquiera. Cori. Sí, no, el del Partido Comunista. Ya. Jara creo que se llama. Se le pasan los tragos y terminamos en guerra, hermano, no es tan difícil. Claro, eso puede pasar en cualquier momento, ¿no? Lo importante es estar preparado. Exacto. por si exacto. pasa o No no hay que ser pasa. románticos, no vivimos en el mundo de los teletubbies. O sea, una guerra es algo factible como que las hay en el mundo. Las hay. Claro, y la puede haber acá. sí, opino lo mismo. ¿Y qué otro Excelente. presidente admiras aparte de Fujimori? Del mundo, ¿ah? No solamente. Del mundo, porque en Perú te hubiese hecho Odría, me parece que hizo un buen gobierno. El segundo gobierno de Alan García me pareció muy bueno. En democracia. El segundo en democracia. Actualmente el segundo en el en democracia. mundo. Bukele me gusta, que es un filo dictador en mi opinión. Claro. Filo. No llega a serlo, pero está Pero ahí. la mano dura con los delincuentes. Y te va- Arrestó literalmente a investigadores. Hermano, a una a ver. mujer que destapó un caso de corrupción, la metió a la cárcel. Hay que ver qué medio de prensa te dijo eso, ¿no? Porque yo ya te he dicho y tengo Todos los que muy... están adentro son culpables, desde tu cosmovisión. Todos los que están dentro, en las ¿El cárceles Secot? de El Salvador. No. Entonces, Metió a ahí 5.000 presos que lo soltaron. Sí, hermanito, lo que pasa es que cuando tú tienes una situación tan extrema, no la puedes solucionar con buenismo. Tienes que tomar medidas extremas. Y cuando hay una situación que está así de jodida, Situación de guerra, ¿no? tienes que pagar un costo.
Es un romanticismo terrible pensar que todo se puede hacer sin costo. Tú le dijiste también, Ugarte, si hubiese podido resolver el problema en democracia. ¿Le dijiste? Sí se pudo por 3 motivos. Eso es un... Perdóname que te interrumpa. A ver, que diga sus 3 motivos. Perfecto, te escucho. A ver, se argumenta, sobre todo los fujimoristas y la derecha radical, que tú te autoproclamas de extrema derecha, que la hiperinflación, el terrorismo y, bueno, el desastre Ujú. que nos dejó Alan García se tenía que hacer en dictadura. Falso. De hecho, el artículo, me parece 278, autorizaba al presidente electo a pasarse por encima del legislativo y sacar decretos de urgencia en materia económica. Es decir, Fujimori pudo hacer el Fujishock sin ningún problema. Y con respecto a este obstruccionismo falso, porque el Congreso le dio hasta en 10 oportunidades estas facultades legislativas y solo censuró a un solo ministro en 2 años. Entonces, sí se pudo hacer las reformas macroeconómicas necesarias en democracia. Y te digo también porque en América Latina tuvimos a Carlos Saúl Menem en la década del 90. Sí. Y bueno, en los años 2000 tuvimos al señor Álvaro Uribe, insisto, otra vez en plena democracia, que se pudo hacer las reformas económicas y salir de la hiperinflación. Mira, déjame anotar. Correcto, pero- Y luego de toda la porquería de Juan Manuel Santos y le dio escaños a la FARC, ¿no? Sí, una locura. Eso Y me en pareció 19 años. insultante. Y ahora que tenemos un terrorista como Y presidente, zurrándose en un referéndum donde el pueblo colombiano dijo que no quería ese acuerdo de mejor me pongo paz. máscara de anónimo. Mal llamado paz. El tema económico no era lo único, hermano. El terrorismo era inclusive más importante que eso. Y yo le voy a ir a un tema simple y sencillo. Lo que tú estás diciendo es una suposición. Tú supones que se hubiese podido arreglar la situación económica y la Vargas situación... Llosa y el Fedemo ya habían trabajado. Pero Ok. permíteme, por Sí, favor, yo adelante. te dejé hablar. Y lo más importante, la situación del terrorismo. Supones, y como es algo que ya pasó, va a quedar eternamente en el terreno de la suposición. Pero no supongo. Permíteme, A si ver. lo supones. No, a ver, Tú me historia dices, en democracia contrafáctica del Perú. se Una hubiese historia podido. del año 2020. Cuando, el libro perdóname, cuando estás diciendo se hubiese podido, estás haciendo una suposición. No solo del gobierno de Fujimori. Si hubiese hecho esto en mi vida, hubiese pasado tal cosa. Estoy suponiendo. Cuando tú dices hubiese, estás suponiendo. Yo no te estoy hablando de suposiciones. Yo te estoy diciendo 2 factos. Fujimori hizo el golpe y después de su gobierno se derrotó el terrorismo. Son 2 factos. Lo tuyo es una suposición que quedará Yo creo eternamente que en el Fujimori terreno fue de la suposición. dictador hasta el Congreso Es Constituyente. correcto. Hasta ese momento fue Bueno, dictador. pero sí derrotó el terrorismo. Derrotó el terrorismo, evidentemente. Te he dicho 9 cosas y hay más. Ahora, mi querido Lenin Facho, así como te llaman, ¿no? Que es Me interesante. llaman. Me puedes decir Gonzalo si quieres o Lenin Facho. Bueno, ¿Qué te gusta me parece más? interesante. Yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿no? Hoy en día estamos Sí. con una crisis, o sea, tenemos un problema serio que es la delincuencia, ¿de Sí, acuerdo? correcto. O sea, tenemos este crimen organizado, tenemos las mafias, el Tren de Aragua, etcétera. Todo es un problema en nuestro país y afecta directamente a la economía, por supuesto. Afecta al emprendedor, al mediano, más al chiquito. O sea, todos estamos en un problema, las familias lloran porque se perdió el hermano, se perdió el padre, por las muertes, ¿no? Ujú. Y se habla de que cuando estamos en situaciones de crisis tenemos que tomar medidas drásticas, ¿no? Correcto. Ahora, yo no veo que este gobierno haya hecho lo que se tenga que hacer para terminar con la delincuencia. Me gustaría que nos des tu punto de vista, qué podríamos hacer, si estás a favor en la pena de muerte, Sí. cuáles son las soluciones, ¿no? Una persona como tú. Yo estoy ¿Qué a favor parece? de la pena de muerte por una cuestión muy lógica, ¿no? El delincuente muerto no puede volver a delinquir. Acá estamos hartos de ver delincuentes que han entrado 3, 4, 5 veces al penal y vuelven a delinquir y vuelven a Y matar. siguen matando, ¿no? Y siguen matando. Pero eso es una cosa, no vas a acabar con la... Es decir, la seguridad es un sistema que tiene muchos eslabones y todos están fallando en este país. No solo la policía, que es bien fácil Pero es ponerle por la corrupción, ¿no? el Poder Judicial es una porquería, la Fiscalía es una porquería que libera delincuentes mañana, tarde y noche y no existe una sola ley que diga que hay que liberar a extorsionadores o sicarios capturados en flagrancia, lo liberan o porque son unos corruptos, o porque son garantistas, o porque están amenazados. Oye, si los policías son amigos de los delincuentes. No, muchas también yo he veces, dicho, la ¿no? policía también es un problema. Sí, Pero por eso la desde ahí, en todos policía, todos los Poder niveles. Judicial, Fiscalía, las cárceles es una cosa terrible. O sea, hay que hacer una reforma absoluta del sistema. Acá hay que patear el tablero, agarrar el toro por las astas y hacer que lloren las ONGs. Porque si haces eso, si hay alguien que viene y tiene los pantalones para hacer las cosas, le van a decir que está violando los derechos humanos, que es un dictador. Lo van a joder como están jodiendo ahorita a Bukele. Y nuestra situación no es exactamente igual a la de El Salvador, pero hay que tomar medidas drásticas. Que salirnos de la corte de H. Por ejemplo, también, que eso demora, pero es algo que hay que hacer. ¿Tú qué Porque estudiaste? Yo, administración. Sí. Sí, pero eso ¿En no- dónde? En la de Lima. Pero, bueno, hermano, bueno. yo, ¿sabes qué? Esa cuestión de que, Te voy a contar algo, mi querido Lenin Facho. te No, voy a pues contar está bien, algo. la Lima Ha no conoce venido a Perú. como segundo invitado Luis Miguel Llanos, ha venido para acompañarnos acá, es candidato. Claro. ¿Sabes qué menciona él? También es una medida radical, ¿no? Para terminar con la delincuencia, el crimen organizado, etcétera. Él propone que se puede terminar con esto en 6 meses y que su solución es, pues, crear una trampa con francotiradores y personas que tengan, pues, el celular, algo así más o menos recuerdo, para que cuando llegue el delincuente caiga en la trampa y el francotirador haga su trabajo. ¿Qué opinas tú? Ahí está presente nuestro invitado. Compadre. Bueno, tendría que analizar todo su plan para verlo, ¿no? Ahora yo sé que Claro. Luis Miguel ha sido policía en Estados Unidos, así que algo de experiencia en el tema conoce, pero Dice que en 6 meses se va a Tiene solucionar mucha- el tema. Yo creo que 6 6 meses meses- es suficiente para terminar yo con creo que los para acabar en 6 criminales. meses en democracia no se puede hacer. Por culpa de la democracia. La democracia te pone un montón de candados, hermanito. Es que es así.
Pero tendríamos ¿Qué que quieres que te declararnos diga, en una pues? guerra Bueno, contra en el la- Imperio Romano, cuando los bárbaros asediaban al imperio, el Senado voluntariamente, por eso eran un gran imperio, le Nombraban cedía todo el poder al dictador, emperador para que él pueda actuar con libertad, Y luego que es ya- lo que en una situación de emergencia se necesita, pero acá, ¿no? Con el dogma de la democracia. Necesitamos un dictador entonces en ese momento para ti. Yo creería que sí. Bueno, ya hemos llegado. Ahora no se a puede la elegir un última parte dictador, de ¿no? esta entrevista. Por eso Ya te digo, te filosóficamente. cuento, Lenin, que acá tenemos una dinámica. ¿ya? Cuéntame. Tenemos una dinámica, primero, claro, conocemos a nuestro invitado, sus ideas, todo lo que nos viene a contar, y también pasamos a conocerlo desde su parte humana, ¿no? Siempre lo comentamos para que estén Sí. preparados, porque no vaya a ser que te pregunten cualquier cosa y digas, pero ¿por qué me cambias de tema así tan radical? Sí, Bueno, no, dale. entonces pasamos a las preguntas del lado humano. David, me gustaría que empieces tú. ¿Desde qué momento surgió esta inclinación por los autoritarismos, los golpes, la pasión por defender dictaduras y no el Estado de Derecho? Hay un antes y un después. Estás exagerando un poquito porque yo creo que no es que las dictaduras en todo momento, de repente. Entonces, ¿sí crees en la democracia en ciertos tiempos? Es que, a ver, vamos a separar dos cosas. Milei, por ejemplo, yo no soy fan de Milei, pero Milei dice: yo soy anarcocapitalista filosóficamente, pero pragmáticamente soy el liberal clásico. Pragmáticamente yo no te puedo proponer una dictadura, pero oye, tengamos una Claro, dictadura, no, si pues. no, eso es algo que se da o no se da. Entonces, en la práctica hay que jugar en las reglas de la democracia. Yo no voy a ir a hacerle un golpe a nadie. Ahora, si me dice filosóficamente, yo sí prefiero un sistema donde los que quieren jalar el carro para atrás no tienen con qué. Lo sacas del Entonces, del ¿desde juego, ¿no? ¿cuándo? Pero ¿desde cuándo? Desde que empecé a estudiar historia, a ver los casos. A ver Ya, cómo me toca, había me toca. funcionado ¿Cuándo el fue tema. la última vez que te me echaste a golpes con él? Hace muchos, muchos años. Y de verdad tuve demasiada paciencia. Cuéntanos, ¿qué pasó? Será 10, 12 años, yo salía de una fiesta y estaba con un amigo y vamos a comer un sanguchón, la bajada. Y vino Un campesino. vino un borracho y me comienza a joder. Me comienza a joder, a pegarse, así, eso que todo oloroso, trago horrible. ¿Borracho Y de la calle o borracho borracho de que una salió de la juerga? juerga y se me Ah, de la pegó juerga, y de empezó a la joder. juerga. Y yo le dije, mano, no te conozco, no me estés fastidiando, ¿no? Y estuvo como 2 cuadras así, mi pata me decía, oye, sácale la mierda. Hasta que me empujó. Y le dije, me vuelves a tocar. Merecido. Y me dio una cachetada y lo reventé. Le pegaste. Sí, ¿Y en otra oportunidad? ¿Terminaste en la Ni me comisaría? acuerdo. No. ¿Practicas algún deporte? Ahora no, bueno, ahorita estoy haciendo un poquito de pesas, he retomado porque estaba lesionado del hombro y de la muñeca y antes hacía jiu-jitsu, ¿no? ¿Estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana? De todas las drogas. Él está a favor de que se legalicen Claro, todas las drogas, sí, ¿no? liberal, Siempre pues. lo dice. Mira, es que hay un tema, si tú te pones a ver los ejemplos de, por ejemplo, California, que es todo legal, ves a la gente que anda torcida así, ¿no? Yo la verdad creo que, y con el tema, por ejemplo, de la bajada de motor a las Claro. mujeres, cuando se legalizan las cosas tienden a subir exponencialmente, ¿no? Yo estoy en contra. Entonces yo creo que es un tema que habría que estudiar a profundidad, pero a priori te diría que no, pero habría que estudiarlo más a profundidad. A priori te digo, no me parece. Claro, sí, ¿no? Por ejemplo, hay otros países que tienen muy poco nivel de inseguridad o nada. Tienen legalizada la marihuana, por ejemplo, pero no son la sociedad peruana. Nosotros tenemos mucha delincuencia, tenemos muchas desigualdades, problemas. Yo creo que esa acá sería otra realidad, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Tu libro favorito? Esa pregunta a nadie le importa. Mi libro favorito, no te diría uno, pero ya que hemos hablado de estos temas, uno que me gustó mucho es Memorias de un policía, de Marco Miyashiro. Es un libro Está gordito, bueno, sí, es bueno. pero habla de muchas cosas referentes a esto. Y como Miyashiro fue jefe del GEIN cuando perseguía al MRTA y cuando perseguía a Sendero, tiene Si no un hubieras vasto estudiado conocimiento de los administración, dos. ¿qué hubieras estudiado? No sé, la verdad. ¿Hubieras sido militar en algún momento? ¿Te No. hubiera pasado por la cabeza? No. No. ¿Policía tampoco? No. De repente. Policía. ¿Manejas armas? No, pero estoy a favor del porte de armas, pero no lo Sí, manejo. claro, Así tipo Estados la Unidos. libre portación de Sí, armas. la ¿no? libre portación de armas. O sea, el delincuente no va a sacar su permiso. El No, delincuente el se delincuente consigue un va a arma tener armas ilegal. y las personas buenas tienen que tener armas. O sea, ¿no? no hay 20 millones de policías en cada Pero esquina. ¿no crees que puedes radicalizar la situación? ¿Por qué? A ver, vamos con los Cuéntame Estados por qué. Unidos, las masacres en los colegios. Ya. Niños que usan el armamento de sus padres, que son en teoría buenas personas, Ujú. se lo presentan al maestro y termina en un fatal accidente. Bueno, el caso de Estados Unidos habría que estudiarlo con Fatal detenimiento porque la cantidad de tiroteos, y no solo de tiroteos, por ejemplo, de Sí. psicópatas, Hay problemas psicológicos, pues. o sea, la cantidad de psicópatas que hay de estos asesinos. Salud mental. pues, ¿no? Ajá, versus el segundo país que me parece que es Inglaterra, es sideral. O sea, con Estados Unidos pasa una cosa muy particular, no creo que sea un ejemplo extrapolable a cualquier realidad, ¿no? Ahora, también, estos temas son políticas públicas que hay que estudiar a profundidad, ¿no? Habría que ver qué tan preparada está la sociedad peruana para este tipo de cosas y hasta qué punto, pero a priori te digo que sí estoy a favor del libre porte de armas. Ujú. Si te invitaran a participar de la lista de Rafael López Aliaga, congresista, Sí, diputado, no sé, aceptaría. ¿sí aceptarías? De Porqui sí. No De estás Fuerza afiliado Popular, a ningún partido. no estoy afiliado a partido. De Fuerza Popular no aceptaría, de Porqui sí. Claro, tú votaste en las elecciones pasadas, ¿no? Por Rafael López Sí. Aliaga, antes de que, claro, tuvieras que votar por Keiko. ¿Y qué pensás, por ejemplo, de Hernando de Soto? ¿No te parece una buena opción? No, me parece que es muy progre. Muy progre. Sí, De yo acuerdo, soy 100% con- antiprogresista. tibio, Entonces, si De Soto es muy progre, que es Julio Guzmán. Hiper Julio Guzmán es Hiper- hiper mega progre, aparte es un poco Y es un hombre, mantenido, es un además, patán, ¿no? es un orgulloso mantenido y es un cobarde que no solamente le sacó la vuelta a su mujer, sino que además a su amante la abandonó en un incendio a riesgo de que le pase algo a ella y de que se incendie todo el edificio. No solo es un progre, sino es una verdadera y absoluta basura de persona ¿Tú que alguna vez representa le has muy sido bien al infiel a Partido alguien? Morado. ¿Ah? Sí, Muy bueno, el bien. Partido Morado Por siempre eso han es- incorporado a EZ.
A Carlos Eso. Ezeta, ¿Qué te ¿no? parece Carlos Ezeta? Me Que ahora parece- dice que no se arrepiente de haberle Me parece un golpeado poco al imbécil. Muy machito congresista. eres Ezeta. ¿Cuál es la camarita? ¿La dos? Ah, la que está en la número 3 al costado. 3. Muy machito eres, compadre, para meterte a traición como un cobarde con un señor mayor. Con Ricardo Burga. Sí, me gustaría ver si, por ejemplo, a mí fuese capaz de hacer lo mismo. Pelmazo. Cara, un cara. Y ese Sí, mismo llamado de atención totalmente. va para la resistencia a los combatientes y los insurgentes, ¿no? Perfecto que hayas tocado eso, hermano. A A mí ver. me gustaría que me pasen un solo video de la resistencia metiéndole puñetes así a traición como le metieron a Burga. Y yo no conozco, a ver, de la Metieron resistencia- palazos en la segunda la vuelta del resistencia- 2021. De hecho, Eso eran los combatientes, me parece, ¿no? Sí. sí. A ver, yo no sé cuántos miembros tenga la resistencia, pero al menos de las caras conocidas que son Maelo, Maelo, que lo conozco por redes, no lo conozco en persona. ¿No te parece Eh, curioso que sean de Renovación y Fuerza Popular la mayoría de sus integrantes? Permíteme desarrollar. A mí me da mucha risa cuando la gente que tiene tendencias progresistas se rasga las vestiduras con la resistencia. La resistencia, por lo menos en el 99.9% de los casos, lo que va es a insultar a gente que es despreciable, que se merece insultos peores. No hace otra cosa. No hace otra cosa. Yo Escraches. reto a alguien Las- Permíteme, yo reto a alguien que me muestre un solo video de la resistencia tirando una sola piedra. Pero cuando los vándalos tiran piedras, bombardas, bombas molotov, avellanas y gritan mátenlos a los policías y destruyen la propiedad pública y privada, es derecho a la protesta, no los repriman por favor. Pero la resistencia que va a insultar, las ondas sonoras no matan, ni han matado nunca a nadie, ni van a matar a nadie. Oh, qué horror, qué violencia, fascismo, fascismo, por Dios. Por ¿Te favor. parece ¿De qué justo estamos hablando? entonces O sea- los insultos que lanzó la Resistencia en la Feria Internacional del Libro del 2022 ¿Contra a las quién? víctimas y los familiares de la Cantuta cuando se presentó el libro de Fujimori, su autobiografía? A No la- eran estudiantes, eran terroristas. Ah, Ese sí, me fue su pareció cántico. muy bien, sí. Sí, por supuesto. Claro. Los estudiantes que apedrearon a Fujimori cuando fue a la universidad y que fueron reconocidos por muchos estudiantes como tucos, y no sé, no recuerdo exactamente el nombre, me parece que era el agente Abadía, que estuvo infiltrado largo tiempo Pero en la se- universidad, identificó perfectamente a esos tucos no estudiantes. Pero ser de la izquierda no te hace terrorista no, necesariamente. yo no he hecho eso. ¿En qué Es momento? decir, ¿En qué momento lo he hecho? la estrategia que hizo Fujimori es entrar a las universidades violando la autonomía universitaria y llevarse a quienes eran sospechosos de ser senderistas o Hermanito, emergentistas. te había dicho hace un rato. Es de un romanticismo gigantesco del mundo de colores y unicornios y arcoíris pensar que se pueden hacer las cosas sin pagar un costo. Bukele ha capturado a 5.000 inocentes que ya los liberó, hecho sea de paso. Es así, hermanito, no tienes otra opción. El resto es romanticismo, es vivir en poesía, que no es la vida real. Cambiando un poco de tema, sí eres un poco consciente que al menos en Perú las dictaduras tuvieron relativo éxito solo por el contexto internacional. Es decir, la guerra de Corea favoreció a la dictadura de Odría. Es discutible, Las reformas ¿ah? de mercado del consenso de Washington en los 90 favoreció a Fujimori, Bien, ya hemos terminado con Pero el ¿y eso tiempo. qué quiere decir? que tuvieron un boom agroexportador. Ya hemos gracias al terminado, David. contexto Se fue el Pero hay- tiempo, hay el tiempo gestión de televisión. también, pues, Vuela. Sí. Muchas Ya gracias, Lenin, llegará Facho. un Muchas momento gracias a para ustedes, seguir muchachos. terminando con la conversación. Te agradecemos, Lenin Facho, por supuesto, por compartir tus ideas. Apreciamos mucho tu punto de vista. Y bueno, muchísimas gracias también por tu Muchas buena onda. Una ¿no? reflexión, Sí, a ver. acá me dice producción. A cámara. No, Despídete, en verdad nada, despídete. gente. Sígame como Lenin Facho en TikTok y Lenin Facho en Instagram, que no está activo, pero pronto. El lunes regreso con todas las redes sociales a seguir pateando culitos progres. Así que Estaremos atentos. muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes.